Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. Estoy aquí con Rodri, con Migue, con Pri y queremos compartir con ustedes un par de canciones que nos encantan para que ustedes también las canten ahí en sus casas. En la oscuridad al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo por quien yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo, me muevo a tu ritmo, en cada latido tú estás. Tu trono dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Me diste paz y libertad y de tu amor puedo cantar. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita. Yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo, me muevo a tu ritmo, en cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Cristo, eres el motivo por quien yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo, me muevo a tu ritmo, en cada latido tú estás. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Qué chiva. Esta canción y la que sigue son de un amigo nuestro, de Seth. Bueno, es más amigo de Miguel. Tal vez algún día Seth sea más amigo mío. Pero a mí me encanta, la verdad. Creo que es de mis canciones favoritas de Seth, la que vamos a cantar a continuación. Y es porque es increíble lo que el miedo puede hacer con uno. Realmente, honestamente, con todo este tema del coronavirus, yo no tengo mucho miedo con respecto a mi salud. Pero me asusta un montón por mi mamá y mi abuela, porque ambas son mayores y me da muchísimo susto que pueda pasarles. Y yo sé que probablemente usted tiene miedos también hoy, tal vez por lo que el coronavirus puede provocar en su empresa económicamente. Tal vez ni siquiera tiene que ver con el coronavirus, sino también que la economía está difícil. Tal vez lo que le da miedo es la seguridad, tal vez le da miedo, no sé, que algo pueda pasarle a sus hijos o inclusive a usted. No sé, todos tenemos miedo de diferentes cosas y esta canción habla de que podemos poner nuestra confianza en Jesús y nuestra esperanza y confiar en que Él tiene el control de todas las cosas y nos ama. Así que me encantaría que si usted tiene un miedo pueda pensar en Él mientras canta esta canción y saber que puede confiar en Dios. Cantemos juntos.
en medio del problema, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serán. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Oh, mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Oh, mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y le sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerza, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Cantemos juntos una vez más. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi
Gracias, Jesús, porque podemos poner nuestra esperanza en vos. A pesar de las circunstancias y lo que esté pasando alrededor, podemos confiar en que tenés el control y podemos confiar. Amén. Gracias. Gracias por compartir este rato con nosotros. Pasemos al tiempo de la charla. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por unirse a esta transmisión de nuestra iglesia virtual ahora. En esta oportunidad estamos súper contentos de compartir con ustedes la charla del día de hoy. Creemos que, como les dije, que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una reunión, sino más bien es un grupo de personas. Así que gracias por unirse y por escuchar esta charla. Hace un par de semanas empezamos, o más bien la semana pasada, empezamos una charla que se llama Aquí mando yo. Y lo que decidimos hacer con esta serie de enseñanzas es proyectar esta idea de que hay un montón de emociones en nuestra vida que si nosotros no las controlamos, nos van a controlar a nosotros. De eso es de lo que se trata. Y cuando las emociones nos controlan, usualmente perdemos la calma, usualmente entramos en pánico, usualmente reaccionamos con la peor versión de nosotros, pero cuando controlamos nuestras emociones, demostramos la mejor versión de nosotros. Y justo con esta pandemia, este problema global del coronavirus, hemos estado viendo gran incertidumbre, hemos estado viendo gran temor, y nosotros teníamos pensado hablar de la emoción del temor, que es una de esas emociones que puede quitarnos el control hacia la parte final de la charla, pero decidí hablarles de ese tema ahora, en esta semana, cuando está a flor de piel y cuando está tan presente en todos nuestros medios, en todas las noticias, en todos lados, este asunto del coronavirus. Entonces vamos a hablar del miedo, vamos a hablar del temor, que es una de las emociones que tenemos todos, que tenemos que enfrentar todos, y qué debemos hacer nosotros en cuanto al miedo. Para mí es un poco simpático porque yo soy un poco miedoso, no sé si son fobias completas que tengo, ¿verdad? No sé si está como diagnosticado, ¿verdad? Como alguna fobia, pero en realidad le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo al mar, le tengo miedo a volar en avión, le tengo miedo, bueno, a volar en avión o en cualquier cosa a volar. En realidad le tengo miedo. Precisamente cuando me toca viajar en avión, siempre tengo un poquito de miedo. Y siempre igual, ¿verdad? Me autogestiono, me pongo a hablar conmigo mismo, ¿verdad? Todas las estadísticas que he estudiado acerca de los accidentes de avión, es mucho más peligroso viajar en carro que viajar en avión. De hecho, algunas de estas estadísticas que me he puesto a buscar porque le tengo miedo a volar, dicen que en realidad la mayoría tenemos como 1 en 3 billones de chances de estar en un accidente de avión. Y entre esos accidentes que estemos de 1 en 3 billones, con B, solo 2% de esos accidentes son fatales, es decir, que los accidentes de avión son muy pocos y los accidentes que suceden, de esos pocos que pasan, solo 2% terminan siendo fatales. Sin embargo, cuando yo me monto en el avión o cuando empieza a haber un poquito de turbulencia, se me olvidan todos esos facts, se me olvidan todos esos hechos concretos, ¿verdad? Y yo digo, seguro yo soy tan salado que estoy en este 2%, seguro que me va a pasar a mí, y en cierta forma como que el miedo un poco te domina. Sin embargo, me la paso cuando tengo que viajo y no tengo ningún problema, pero siempre tengo un poquito de miedo. Esa es otra de las cosas, que hago cosas que me dan miedo, pero igual las hago. Por ejemplo, cuando mi cuñado cumplió 30 años, su regalo de cumpleaños fue invitarnos a todos nosotros a saltar en paracaídas. Y yo dije, ¿por qué no más bien tu regalo de cumpleaños? Si tú quieres hacer eso, ¿por qué no más bien lo haces tú? Pero mi esposa me dijo, mi amor, tenés que estar bien con el cuñado, ¿verdad? Y la voz de la esposa es la voz de Dios. Entonces yo dije, vámonos. Y bueno, empezamos a ir, nos pusieron el coso, ¿verdad? Toda la inducción, toda la práctica. Y cuando empezamos a subir en el avión, de repente el mae abre la puerta del avión y yo digo,
¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a saltar de un avión en perfectas condiciones? Y terminamos haciendo eso y al final cuando el paracaídas se abrió fue un ride súper chévere, al final lo disfruté, pero tenía mucho miedo. Entonces tengo miedo a un montón de cosas, tengo miedo a los cocodrilos, por ejemplo, por eso nunca voy a surfear en Jacó, porque los cocos andan por ahí, ¿verdad? Sueltos. También le tengo miedo a los tiburones, por eso no soy un surfista tan metido y igual hay muy pocos chances de que un tiburón muerda a una persona, sin embargo, yo prefiero estar en el lado de la prevención. El punto es que le tengo miedo a un montón de cosas. Mi esposa es mucho más valiente que yo. Mi esposa trabajó en el mundo de la medicina, en el terremoto que hubo en Haití. Ashley estuvo entre los primeros profesionales médicos, ¿verdad? Ella es enfermera practicante, pero tiene especialización en urgencias, y estuvieron amputando brazos, amputando piernas, y esta mujer que puede cortarle el brazo a un ser humano o cortarle una pierna, tiene un pánico con los insectos, ¿ok? O sea, es una mujer súper valiente, pero cuando ve una abeja, cuando ve un insecto, por más pequeño que sea, brinca, salta, grita y también tiene esos miedos. Entonces el punto es, todos tenemos en alguna forma, tenemos algún miedo. Interesantemente, una de las, y bueno, también podemos hablar de miedos más profundos, ¿verdad? El miedo a ser criticado, el miedo a fracasar, el miedo a fracasar en una relación, miedos que son muy reales y aún más amenazas que hay como esta situación de este virus, cosas que amenazan nuestra pura existencia. Entonces, vamos siempre a tener miedo, vamos a vivir con miedo, no hay forma, no hay opción, es decir, el miedo siempre va a estar entre nosotros, pero hay cosas que podemos aprender de cómo manejarlo. Interesantemente, les iba a decir que los discípulos de Jesús aprendieron varias lecciones acerca del miedo de Jesús. Es muy interesante cuando estudias, cuando lees el Nuevo Testamento, especialmente cuando lees los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son la historia de Jesús. Es inevitable escuchar esta idea de que Jesús le dice a la gente, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, creo que lo tengo en una de las láminas que tenemos aquí. Esta es la moraleja principal, por si acaso, porque yo sé que esta es una transmisión, entonces si a alguien le entra un mensaje, si están viendo algo en Instagram, o si no sé, si les dio hambre y se fueron a buscar algo de comer en la cocina, antes de que se me vayan, esta es la moraleja, esto es lo que queremos decir, no hay forma de que no va a haber miedo, ¿verdad? Pero podemos, aunque hay razones para tener miedo, podemos no tener miedo. El mensaje es, no tengas miedo, aunque haya razón para tenerlo. Siempre van a haber razones para que tengamos miedo. Sin embargo, es posible vivir sin miedo. Esa es la moraleja del día de hoy, que es súper importante. Ahora, lo que les decía es que Jesús, de las principales enseñanzas que él tuvo, de todas las cosas que él dijo, él nos enseñó que en sus principales enseñanzas dijo, no tengan miedo. Es inevitable al leer el Nuevo Testamento, como decía, especialmente los 4 primeros libros de la Biblia, Jesús cada rato está diciéndole a la gente, no tengan miedo. No tengan miedo por esto, no se preocupen, era otra frase que decía mucho, no se preocupen, que de cierta forma el miedo, la preocupación, la ansiedad están como interconectados. Y Jesús decía, no se preocupe, no tenga miedo, no se preocupe, no tenga miedo, no se preocupe. En cierta forma Jesús estaba diciendo, no dejes que el miedo te controle, es lo que Jesús estaba queriendo decir, no dejes que el miedo te controle. O como dijo un teólogo mexicano que se llamaba Roberto Bolaños, creo, Chespirito, dijo, que no panda el cúnico. Ese es el mensaje de Jesús. Es un poco chistoso, ¿verdad? Pero cuando tenemos miedo, el miedo termina invadiéndonos, termina cundiéndonos, termina llenándonos. Entonces el mensaje es muy simple. El mensaje es, aunque vamos a vivir con miedo, aunque vamos a tener que enfrentar nuestros temores, nuestros miedos, no tenemos que dejar que el miedo nos controle, no tenemos que dejar que el miedo nos domine. Otra forma de decir esto es con esta frase que me gusta mucho. He venido pensando esta frase desde hace mucho tiempo y cada vez que me toca enfrentar algo difícil que me llena de temor, esta frase es una guía. La incertidumbre es permanente, pero el miedo es opcional. La incertidumbre siempre la vamos a tener en un matrimonio, siempre la vamos a tener en la economía, siempre la vamos a tener en alguna relación, siempre la vamos a tener en algún negocio, siempre la vamos a tener en cualquier área de la vida, va a haber incertidumbre. En ningún lado se nos promete una vida linda, sin arrugas, ¿verdad? Con todo el mundo color rosado. En ninguna parte, en el mundo cristiano, en ninguna parte en la Biblia se nos promete eso. Al contrario, la Biblia más bien dice que en el mundo vamos a tener dificultades porque así es la vida tal y como la conocemos de este lado de la eternidad. Entonces la incertidumbre siempre va a estar ahí, pero el miedo es opcional. Como les dije, Jesús hablaba mucho de esto. Entonces les voy a mostrar hoy 3 frases, o más bien 3 eventos donde Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. Y de ahí vamos a sacar esa moraleja que ya les dije, para los que se apagan la transmisión temprano, que esta idea principal de que aunque vamos a tener que enfrentar el miedo, no tenemos que dejar
que el miedo nos domine. Entonces, la primera es Jesús está iniciando su trabajo, ¿ok? En el mundo cristiano, en la teología cristiana, aprendemos de que Jesús tuvo un ministerio público o un trabajo público que duró 3 años. Y antes de iniciar ese trabajo de 3 años, él reclutó a un grupo de 12 discípulos, ¿ok? Que se le llamó después los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces Jesús, justo después, como una de las primeras actividades, ¿verdad?, de integración de equipo que Jesús hizo con sus primeros discípulos antes de iniciar su trabajo, fue que los llevó al lago de Galilea o al mar de Galilea, como era un cuerpo de agua muy grande, se llamaba también el mar de Galilea, y entraron en un barco. Algunos de ellos eran pescadores y tenían contactos, ellos mismos tenían barcos tal vez artesanales muy pequeños y probablemente tenían contactos con personas que tenían barcos más grandes. Entendemos que este era probablemente un barco más grande porque habían varios de los discípulos, había al menos, no sé, al menos 4 o 5, porque dice que sus discípulos le dijeron, no sabemos si estaban todos los 12 ahí, probablemente no. Lo cierto es que era un barquito un poquito grande porque tenía una parte de abajo donde Jesús estaba durmiendo y comienzan a cruzar el lago, y esto es lo que sucedió. Les voy a mostrar el texto en la Biblia, eso está en el libro de Mateo. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Una fuerte tormenta. Esto lo escribió Mateo. Mateo fue uno de los seguidores de Jesús que después de la muerte y resurrección de Jesús se dedicó a escribir estas cosas que habían pasado. Y dijo, de repente se desató una tormenta, una fuerte tormenta con olas, mira el nivel de detalle que nos da, con olas que entraban al barco. Pero Jesús dormía. Y cierto que a veces nos sentimos así como que, o sea, Jesús está durmiendo, Dios está durmiendo. ¿Dónde está Dios en este tema de coronavirus? ¿Dónde está Dios en las diferentes tragedias que pasan en el mundo? ¿Dónde está Dios en mis tragedias que me llenan y me causan temor? ¿Dónde está Él? Parece que está durmiendo, ¿verdad? Es como metafóricamente. Y resulta, esto no fue metáfora, esto fue una historia real, y resulta que los discípulos fueron a despertarlo. ¿Cómo no se despertó? Si dice que el barco era una fuerte tormenta, que incluso las olas entraban, pero él no se despertó. O sea, no sé si estaba como dándoles una prueba, probando a sus discípulos, no sé si él ya tenía todo planeado. Lo cierto es que es muy simpático cómo la historia se nos demuestra, porque el texto, ¿verdad?, la idea por idea, como Mateo nos las da, incluso ahorita les voy a demostrar otra parte en otra historia, donde no solamente Mateo, sino tenemos la versión de otro de los seguidores de Jesús. En ese caso fue Marco, que les voy a mostrar ahorita. Nos da la misma idea, como que diferentes ideas que están pasando se nos dan de una forma muy simpática. Hay una fuerte tormenta, las olas se meten al barco, pero Jesús está durmiendo tan rendido, ¿verdad?, que tienen que ir a despertarlo, ¿verdad? Es un poco simpático. Siguiente texto dice así: Señor, sálvanos, dijeron sus discípulos. Nos vamos a ahogar, le gritaron. Y esto es muy interesante porque otra vez, y tal vez yo estoy hilando muy fino, pero dice que Jesús ni siquiera se levantó de donde estaba durmiendo, sino que imagínatelo como recién despertándose. Pero hay una tormenta afuera, el barco se está meneando para todos lados y Jesús relajado dice, ¿por qué tienen miedo? Como que, o sea, vos sos el Señor, vos sos el Hijo de Dios, pero ¿qué clase de pregunta es esa en este momento? Jesús le dijo, ¿tienen poca fe? Ah, bueno, muy bonito, te vas a poner ahora en medio de la tormenta, danos un sermón. Yo sé que tú te la pasas dando sermones, pero este no es el momento. Ahorita lo que necesitamos es salir de esta crisis en la que estamos y vos estás durmiendo. Y después dice, entonces se levantó. Esto es lo que me parece otra vez simpático, que es como, yo no sé cómo pasaron los eventos, ¿verdad? Pero es como que Mateo está diciendo, primero nos preguntó que por qué tenemos miedo, y después fue que se levantó. O sea que les preguntó por qué tenían miedo acostado todavía, ¿ok? Bueno, no sé. Lo cierto es que Jesús no estaba estresado, ¿ok? Y eso es otra lección filosófica que sacamos de este texto, que Dios no se estresa, Jesús no se estresa. Nosotros nos estresamos, nosotros entramos en pánico, y Jesús no. Él está tranquilo, Él tiene el control, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Se levantó y eventualmente dice, reprendió al viento, ¿ok?, y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Ahora mira lo que dice después. Y por cierto, esta es una de las historias favoritas de mis hijos, especialmente de mi hijo Román, el menor. Cuando yo les cuento a ellos historias en las noches, y cuando le conté esta historia, yo siempre les digo a ellos, les voy a contar esta historia y después les voy a hacer preguntas. Y si me responden bien la pregunta, les doy un premio, ¿verdad? Un teacher, ¿verdad? Perfecto. El punto es que le estaba diciendo a Román que pusiera mucha atención porque Jesús le dijo a la tormenta que se calmara, ¿verdad? Y Jesús estaba durmiendo y Román estaba prestando atención, y al final de la historia yo le pregunté a Román, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la tormenta? Y la respuesta era, cálmese, que la tormenta se calmara, y la tormenta se calmó. Y como Román había escuchado en la historia que Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? La respuesta de Román fue, lo que Jesús le dijo a la tormenta fue, cállese que estoy durmiendo. Eso fue un poco chistoso. Bueno, a mí nada más me da risa eso, y no sé si ustedes en su casa, ahí en el sofá donde están, les dio risa. El punto es que al final Jesús calma la tormenta y sus discípulos entraron en miedo
otra vez. Pero ahora no tenían miedo por la tormenta, sino por lo que acaban de presenciar. Dice, los discípulos quedaron asombrados. Y ahorita les voy a mostrar otro texto en la Biblia donde se utilizan otro conjunto de palabras que en realidad significan miedo, asombro, susto, espanto, es lo que eso significa. Y se preguntaron, una pregunta muy importante que yo creo toda persona en algún momento debería hacerse. Se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta las olas y el viento, o que el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre? Se preguntaron. Eso fue una de las primeras experiencias que los discípulos de Jesús tuvieron con él. Y yo creo que cada uno de nosotros que está tratando de seguir a Jesús, que está comenzando a seguir a Jesús, debe hacerse esa pregunta. ¿Quién es él? ¿Es realmente él quien dice ser? ¿O es un filósofo, un maestro, un loco, un fanático? Es una pregunta muy importante. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Ahora, en el seminario a uno le enseñan que esto fue uno de los milagros de Jesús que hacía para demostrar su divinidad, es decir, para demostrar su poder sobre, en este caso, sobre la naturaleza, que la naturaleza está sumisa o sometida al poder de Dios. Sin embargo, yo creo que lo que Jesús estaba haciendo, especialmente al continuar la línea de la historia que les voy a contar, que Jesús lo que estaba haciendo era tratando de enseñar a sus principales discípulos, a sus principales seguidores, la idea de que aunque hayan razones para tener miedo, no tenemos que dejar que el miedo nos controle. Que aunque haya algo que temer, no tenemos que tener miedo. Yo creo que ese es el mensaje que Jesús está diciendo aquí. Y la razón, y otra vez les dije, Marco, que probablemente escuchó de Pedro estas historias, escribió en su propia versión, él terminó esta historia diciendo, los discípulos estaban completamente aterrados. Fue la palabra que utilizó Marco. Y la versión original, si te estudias la versión original de la Biblia, está incluso en otro juego de palabras que dice temieron con gran temor. Es muy interesante que el primer miedo que tenían de la tormenta no fue tan grande como el miedo que tenían cuando vieron que Jesús calmó la tormenta. En otras palabras, ¿qué pasó aquí? Lo que aquí pasó, lo que creo que debe pasar con nosotros en cualquier temor que nosotros enfrentamos también, fue que la confianza que ellos tenían en Jesús anuló el miedo que tenían a la tormenta. Es decir, su confianza en Jesús anuló su miedo a la tormenta. Y yo creo que eso va a pasar con nosotros también. Que cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesús y decidimos creer en Él y nos preguntamos quién es Él y nos damos cuenta que Él es quien dice ser, que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, con todo y lo difícil de entender a veces que puede ser eso, vamos a llegar a la conclusión de que Él es mayor que todo, de que Él es mayor que cualquier problema que vayamos a enfrentar y que cuando enfrentamos miedo que a veces nos anula a nosotros, es nuestra confianza en Jesús, es nuestra confianza en Dios lo que va a anular el miedo en nuestra vida. En otras palabras, no debemos dejar que el miedo nos anule y nuestra confianza en Jesús anulará nuestro temor. Eso es lo que yo creo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Pero a sus discípulos les costó aprender y por eso Jesús repetía su mensaje. Y yo creo que es igual con nosotros, ¿sí o no? Nos cuesta a veces aprender. Hay cosas que sabemos aquí, pero en el momento de la acción entra el pánico, en el momento de la acción actuamos en descontrol. Y yo creo que tenemos que repetir estas ideas una y otra vez. Y Jesús se las repetía a sus discípulos. Yo creo que tenemos que recordar nosotros una y otra vez que el creador del universo, quien es tu Salvador y mi Salvador, si decidiste creer en Él, es más fuerte que cualquier tormenta, es más fuerte que cualquier virus. Y Él nunca entra en pánico. Y otra vez, esto es fácil saberlo intelectualmente, pero es difícil vivirlo, es difícil manifestarlo en el día a día. Y no estamos solos, para los discípulos era así. Por eso, en otro texto más adelante, cuando ya los discípulos tenían algunas clases de inducción que habían hecho y Jesús estaba a punto de mandarlos en una misión específica, Jesús les vuelve a recordar la importancia de no tener miedo. Esto está más adelante en Mateo, en el siguiente, creo que es Mateo 10, Jesús dice lo siguiente, está hablando con sus discípulos, ya no están en un field trip, ya no están en una actividad de integración de equipo, ¿verdad? En el barco, ahora están en el salón de conferencia antes de salir a trabajar. Y les dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque Él iba a enviar a sus discípulos a hablar un mensaje que era un mensaje muy radical, que amenazaba al imperio romano y que amenazaba a la cúpula religiosa de aquel momento. Entonces ellos tenían miedo, con base, había base para tener miedo. Y Él le dice, no tengan miedo a los romanos, no tengan miedo a los fariseos que los pueden matar. No le teman al que puede matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquí Jesús, con todo lo místico y difícil a veces que puede ser entender este tema del alma, Jesús infiere, Jesús dice que hay más en esta vida de lo que nosotros vemos.
que hay algo más allá de lo meramente evidente y de lo meramente tangible. Y yo sé que yo soy súper racional, súper concreto, pero si Jesús lo dice y Jesús demostró ser quien era por su resurrección, yo decido creer esto con todas las dudas que me puede generar. Lo cierto es que Jesús está diciendo, hay algo más que esta vida. Hay algo más allá que simplemente vivir, que nacer, crecer, vivir, morir. Y Jesús dice, teman al que puede matar el alma, está hablando de Dios. Dice, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow, ¿qué es eso? Tranquilo, Jesús, relax. ¿Cómo que hablar de temas del infierno? Y yo creo, una vez más, que el mensaje de Jesús aquí no es que va a mandar a la gente al infierno, sino que está diciendo que Dios es más poderoso que cualquier temor, incluso el temor de la muerte que nosotros podamos tener. Y mira lo que Él les dice. Inmediatamente el contexto nos enseña el punto que Jesús tenía con esta historia. Jesús dice, ¿acaso no se venden 2 gorriones? Ahora, gorriones no es una palabra que nosotros usamos mucho aquí. Ahorita les voy a explicar qué es. Dice, ¿acaso no se venden 2 gorriones por una moneda? ¿O por una monedita? Y si tú estuvieses leyendo la Biblia por ti mismo, ¿verdad? Y nunca has leído la Biblia, dice, ¿acaso no se venden 2 gorriones por una monedita? Pues primero no sé qué es gorriones, y si se venden por una monedita o 2, no sé. Es algo muy difícil de entender para nosotros, pero esta pregunta era como saber cuánto cuesta 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijoles. Era como la cosa más básica que esta gente sabía. ¿Sabes por qué? Porque en esta cultura había una cultura donde la gente tenía que llevar sacrificios al templo, y los que no tenían suficiente para llevar un cordero o una ovejita, tenían afuera del templo, se vendían unas palomitas, que son gorriones, unas palomitas que eran súper baratas. Eso estaba puesto para que la gente más pobre, la gente en mayor pobreza, pudiesen participar en los ritos religiosos que tenían ellos en aquel tiempo. Y Jesús agarra esa idea tan clara en la cultura de la gente. Es como que todo el mundo sabe cuánto cuesta un par de palomitas, porque siempre están ahí en el mercado vendiéndolas. Y dice, sí, unas palomitas que valen nada. Mira lo que dice después Jesús. Sin embargo, aunque ellas no valen nada, las compramos con un par de moneditas. Ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y después dice, o sea, como si Dios cuida las palomitas que venden en el mercado, baratísimas, casi regaladas, que no valen nada en valor monetario. Y mira lo que dice después. Jesús dice, Él les tiene a ustedes contados hasta los cabellos de la cabeza. Esta idea es poderosísima. Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu situación económica, Dios conoce tu situación relacional, de pareja, Dios conoce lo que estás viviendo con el jefe, Dios conoce lo que estás viviendo en cualquier área de vida. Él te tiene contado hasta el cabello. Él sabe quién eres. Y tú, para Él, vales mucho más que cualquier animal, que una paloma, que cualquier otra cosa. Y después dice, como Dios te conoce y como Dios te valora mucho más que un animal que no vale nada, que todos ustedes lo conocen, por eso ustedes no tengan miedo. No tengan miedo porque ustedes valen mucho. Ustedes valen demasiado. Entonces otra vez Jesús está diciéndole a sus discípulos, en otro escenario, no tengan miedo. Van a enfrentar retos, van a enfrentar problemas, van a enfrentar enfermedad, y muchos de ellos enfrentaron enfermedad, van a enfrentar dificultades, pero no tengan miedo, porque ustedes valen demasiado y yo tengo todo bajo control. Y una vez más, en el mismo libro de Mateo, unos yo no sé si meses o años más adelante, Jesús vuelve a darles otra vez la lección del temor. Vez tras vez, Jesús, o sea, no tienes otro sermón, ¿por qué no me hablas de otra cosa? ¿Por qué me vas a hablar otra vez del temor? En esta ocasión, en esta tercera ocasión que les voy a mostrar, esto está en el libro de Mateo también, en el capítulo 14, Jesús les dice a ellos que estaban justo terminando esa historia en la Biblia donde alimentaron a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso acaba justo de suceder en este momento. Era como que acaban de tener un partidazo, un día de partido, ganaron 7-0, todo está súper bien. Y Jesús dice, estos muchachos todavía no han aprendido la lección del temor, por eso les voy a enseñar otra vez. Y precisamente escogió un barco, otra vez, ¿verdad? Después de aquel evento donde Jesús estaba durmiendo en el barco, que ya les conté, Jesús escoge un barquito para enseñarles esta historia. Mira lo que dice. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Esto fue después del momento en que hubo este gran milagro de la alimentación de 5,000 personas. Dice, inmediatamente después Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Siguiente versículo dice,
cuando los discípulos vieron, entonces esto fue lo que pasó. Jesús les dice a ellos, adelántense ustedes. En realidad era muy normal para ellos ir en el barquito. Era muy normal para Jesús retirarse solo. Jesús se fue a orar un rato, a descansar un rato, y los discípulos fueron en el barco a pasar al otro lado del lago, y Jesús iba a encontrarlos en el otro lado. Era lo que ellos habían hablado. Y resulta que se desató otra vez una tormenta en el mar de Galilea. Ahora, es muy común que hayan tormentas en esta región. De hecho, yo vivo aquí en Costa Rica y en Huachipelín. Y en Huachipelín hay como un gran cañón, en la zona donde vivo hay como un gran cañón donde los vientos son demasiado fuertes, porque el Valle Central como que va hacia un punto muy bajo en ese lugar y hay siempre un montón de vientos muy fuertes en este lugar. Ahora, si tú fueses a Galilea, donde está el mar de Galilea, donde está el lago de Genesaret, que es el nombre que tiene, es igual, está rodeado de montañas por todos lados, es una zona muy profunda, una zona muy baja, y cuando se desatan tormentas ahí, los vientos son demasiado fuertes. Y volvió a pasar eso. Los discípulos estaban en el barco, esta vez sin Jesús durmiendo ahí. Jesús no estaba del todo, y ellos pensaban que se iban a ahogar, que la tormenta iba a hundir el barco y que se iban a ahogar. Y Jesús, esa es la historia donde Jesús aparece caminando en el agua, que es muy conocida en la Biblia, ¿verdad? Dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron, aquí está otra vez nuestra palabra, quedaron aterrados, quedaron llenos de miedo. Es un fantasma, dijeron, estaban asustadísimos. Es un fantasma, dijeron, gritaron de miedo. 2 veces en el mismo versículo aparece la palabra miedo en dos formas diferentes. Es como que el mensaje está súper claro, teníamos miedo. Y mira lo que pasa después. Pero Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que Pedro le pidió a Jesús, si eres tú, déjame que vaya. Y Pedro fue al agua y después él tuvo dudas y empezó a ahogarse, a caerse al agua, y Jesús lo rescató. Y otra vez, aparte de todas las lecciones de fe importantísimas, yo creo que la gran lección aquí en esta historia también es Jesús tratando de enseñarle a sus discípulos que aunque hayan razones para temer, no tenemos que tener miedo. Les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo creo que esta tercera vez los discípulos ya la agarraron un poco, uno creería, ¿verdad? Jesús continuó su carrera y les enseñó acerca de una serie de enseñanzas que él tenía. Les enseñó, por ejemplo, acerca de un nuevo pacto. Les enseñó acerca de un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y les enseñó acerca de un nuevo movimiento que Jesús le llamó la iglesia. Y ustedes no tengan miedo, van a enfrentar dificultades, van a enfrentar problemas, pero no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Y les habló, el nuevo pacto ya no es la ley, ya no es la religión, el nuevo mandamiento ahora es el amor, ámense unos a otros, amen al prójimo, amen a Dios. Y vayan y formen pequeñas comunidades para que le enseñen a la gente de mí, y ese es el nuevo movimiento que se llama la iglesia. Y después, en la última cena, cuando Jesús estaba dándoles todas estas, ¿verdad? Cenó con ellos, cambió todo el tema de cómo ellos celebraban la Pascua de Moisés, y él dijo, ahora aquí básicamente hay un nuevo sheriff. Y después que le dice todo esto, una semana después, lo crucifican. Pero ¿cómo crucifican al Rey del universo? ¿Cómo crucifican al Señor que va a traer un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, un nuevo movimiento? Y los discípulos, ¿sabes qué hicieron con todas las lecciones que le habían dado acerca del temor? ¿Qué hicieron los discípulos? Se escondieron debajo de la cama. Solamente las mujeres, ahorita pasó el Día de la Mujer y debería ser el Día de las Mujeres todos los días porque son las más valientes del mundo. Solamente las mujeres no tuvieron temor. Todos los discípulos. La historia del bote cuando Jesús estaba durmiendo no les sirvió de nada. La historia cuando los mandó, después de aquel gran día, los mandó y les dijo que no tuvieran miedo, no sirvió de nada. La tercera historia en el bote, cuando Jesús entró caminando en el agua, no les sirvió de nada. Jesús muere y todos se hicieron en los pantalones. Todos se metieron abajo de la cama. Pedro, con malas palabras, negó que conocía a su Señor. Es decir, que todo esto de nuevo pacto, nuevo mandamiento, nada que ver. Eso es nada. Eso era un sueño ideal, una utopía. Se murió el Señor y aquí después los próximos somos nosotros, así que cada uno va jalando para su casa. El movimiento terminó. Pero la gran diferencia y lo que yo creo que trajo al cristianismo de un rincón lejano en el Oriente Medio a ser un movimiento global, literalmente, es lo que pasó 3 días después que él murió. Sus amigos, que se escondieron debajo de la cama cuando él murió, que escribieron todo esto,
Después decidieron creer en Él. Y decidieron vivir sin temor. Decidieron vivir sin miedo. Aunque habían razones para temer. Aunque habían razones para temer porque justo tenían los romanos persiguiéndolos. Justo tenían los judíos persiguiéndolos. No existía, no hemos encontrado una vacuna para el coronavirus todavía. Estoy súper confiado en Dios que la vamos a encontrar en los próximos, que la van a encontrar los científicos, los doctores en las próximas semanas. Pero no había penicilina en este momento, ¿ok? No había todos los avances que tenemos en la ciencia y en la tecnología al día de hoy. Sin embargo, sus discípulos, por haber visto a Jesús, a su amigo, morir y resucitar, decidieron que lo que decía era verdad y que se podía vivir sin miedo. Yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros también, que podemos vivir sin miedo. Esto fue lo que llevó a Pedro, después de haberlo negado con maldiciones, con malas palabras, unos años después, por haber experimentado la resurrección de Jesús, dijo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuál fue la diferencia? Que ya Pedro había visto a su Señor crucificado y resucitado. Y eso le dio la confianza para enfrentar cualquier problema, cualquier temor, cualquier ansiedad, sin dejar que el miedo lo controlara. En la vida vamos a enfrentar muchos problemas, muchas ansiedades, muchos temores. Y cuando yo estaba en el cole, no era muy bueno en matemáticas. Y yo creo que hay algo que aprendí de matemáticas que nos puede servir y que a mí personalmente me ha servido para cómo enfrentar los temores y que tal vez les puede servir a ustedes también. Mi profesor de matemática, creo que en el 7º o 8º grado, estábamos haciendo un ejercicio donde había un factor que no lo encontrábamos. No encontrábamos ese factor y parte de la solución del problema era encontrar el factor que no estaba. Y recuerdo muy bien que el profesor, tratando de ayudarme, ¿verdad? Pues yo le doy gracias a Dios por las calculadoras, ¿verdad? Porque eso fue lo que más aprendí yo de matemática fue que hay que tener calculadora. Pero aparte de eso, el profesor vino y nos dijo: los factores que ustedes tienen les van a ayudar a encontrar el que falta. Lo que ustedes conocen les va a ayudar a encontrar lo que no conocen. Y cada vez en mi vida, donde yo he tenido que enfrentar un problema, un temor, ansiedad, algo difícil, lo que más me ha ayudado a recordarme cuáles son las cosas que sí tengo claras, cuáles son las cosas que sí conozco acerca de Dios, cuáles son las cosas que sí tengo muy claras. Yo sé, por ejemplo, que Dios es el creador. Yo sé que Él me hizo. Yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él tiene un plan y un propósito para mi vida. Yo sé que Él va a estar conmigo si me toca enfrentar cualquier dificultad. Y como lo ha estado conmigo cuando me ha tocado enfrentar una dificultad. Y yo sé que si me toca enfrentar cosas difíciles otra vez, algo voy a aprender de eso. Entonces, cada vez que te enfrentes a un temor, enfócate en lo que sí conoces de Dios. Él no entra en pánico. Él está contigo. Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Algo te va a enseñar. Encuentra las cosas que sí conoces de Dios y eso te va a servir de guía. Entonces, dígale al miedo, miedo, aquí mando yo y Dios está conmigo. Entonces, la moraleja de toda la historia, de toda la charla hoy es simplemente no tengas miedo, aunque haya una razón para tenerlo. No tengas miedo, aunque siempre van a haber razones para tenerlo.